Vamos ahora con el siguiente ejercicio, el cual es un ejercicio del bloque de integrales, en el cual tendremos que hallar un área. Nos dicen que la función f de r en r, definida por f de x igual a x por el valor absoluto de x menos 1. Entonces tendremos que calcular el área del recinto limitado por dicha función y su recta tangente en x igual a 0. Vale, pues aquí lo primero que deberemos hacer es escribir esta función que tiene un valor absoluto como una función a trozos. ¿Cómo nos va a quedar esta función? Pues tenemos que f de x será igual a... ¿Qué significa el valor absoluto? Pues significa que x menos 1 siempre tendrá que ser positivo. Entonces, ¿cuándo x menos 1 es menor que 0? Pues esto ocurre cuando esto ocurre cuando x es menor que 1. Entonces, si la x es menor que 1, x menos 1 será menor que 0 y será negativo, por lo que tendremos que cambiarle el signo. Esto es de esta manera. Si la x es menor, vamos a poner también el igual, si x es menor o igual que 1, tendremos que x menos 1, el valor absoluto, es menor que 0, por lo que tendremos que poner x por y cambiarle el signo a esto que tenemos aquí, para que así sea positivo, como nos indica el valor absoluto. Y ahora, si la x es mayor que 1, pues el valor absoluto será positivo y no habrá ningún problema, por lo que podremos dejar lo mismo que tenemos allí, pero ya sin valor absoluto. Vale, entonces aquí podemos realizar la multiplicación y nos queda x por menos x cuadrado más x. Nos queda menos x al cuadrado más x. Y aquí nos queda x al cuadrado menos x al cuadrado menos x. Vale, este sería el primer paso para este ejercicio. Ahora tendremos que hallar la recta tangente en el punto x igual a 0. La recta tangente en x igual a 0. Importante, ¿dónde está el punto x igual a 0? ¿En qué trozo de la función? Pues el punto x igual a 0 es menor o igual que 1, por lo que estamos en este trozo. La función de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente viene dada por y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. F de 0, como estamos en este trozo, aunque en ambos sería igual, pero sería 0 más 0. Por tanto, f de 0 es 0. Y f' de 0 tendremos que derivar aquí, en el trozo donde está el 0. La derivada sería menos 2x más 1. Por tanto, f' de 0 es 0 más 1, que es 1. 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente viene dada por y menos 0 y 1 por x, x. Y igual a x. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Vale, entonces para hacer este tipo de ejercicios en el que hay que calcular un área, algo muy importante es el dibujo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vale, tendremos que poner el 1. Este será un punto importante, el 1. Lo primero que vamos a dibujar es la ecuación de la recta tangente, que es y igual a x, que sabemos que es de esta forma. La recta y igual a x. Lo vamos a poner por aquí, y igual a x. Ahora vamos a dibujar esto que tenemos aquí. Tenemos menos x al cuadrado más x desde el 1 para la izquierda. Entonces vamos a hallar los puntos de corte con el eje x. Los puntos de corte con el eje x es cuando la y es igual a 0. Entonces, menos x al cuadrado más x es igual a 0 cuando menos x, vamos a sacar factor común, tendremos x menos x más 1 igual a 0. En x igual a 0 y menos x más 1 igual a 0. Por tanto, en x igual a 1. Los puntos de corte van a ser el 0 y el 1.
Ahora, otro punto importante que tendremos que hallar para dibujar será el del vértice. ¿Cómo se halla el vértice? Pues menos b partido 2a. En este caso, la b es el término que acompaña al x elevado a 1, que es 1 menos 1, y el a vale menos 1, partido menos 2. Menos 1 entre menos 2, un medio. Por tanto, la x del vértice es un medio, que sabemos que va a estar por aquí, un poco más abajo que la recta igual a x. Por tanto, el dibujo va a ser de esta forma, aproximadamente de esta forma, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando la x es más grande que 1? Pues que va a ser igual, pero hacia arriba. Es decir, que se va a quedar como de esta forma que tenemos ahí. Va a ser de esta forma. ¿Qué puntos son importantes para hallar el área del recinto que nos ha quedado aquí dentro? Pues en principio este punto, el 1, es importante porque la función cambia de una a otra. Por tanto, ahí el área o la forma de hallar el área va a cambiar. Pero también son importantes los puntos en los que ambas funciones se cortan, en los que y igual a x, que es la recta de la gráfica, es la recta de la ecuación de la recta tangente, corta a f de x. Por aquí lo corta en el 0, 0, porque ya lo hemos hallado antes, pero tenemos que ver cuando la corta por los números mayores que 1. Es decir, cuando esta gráfica y esta se cortan. ¿Cómo hallamos esto? Pues igualando ambas gráficas. X cuadrado menos x igual a x. Esto es x al cuadrado igual a 2x, x al cuadrado menos 2x igual a 0. Y esto es, sacamos factor común, nos queda x menos 2 igual a 0. O bien x igual a 0, o bien x igual a 2. Como x igual a 0 no está en este trozo, este punto tendrá que ser x igual a 2. Vale. Una vez que ya hemos hallado todo esto, vamos a hallar el área. El área vendrá dada por, primero tendremos que hallar el área 1, que es esta, y después el área 2, que es esta. El área total, vamos a llamarla área total, vendrá dada por área 1 más área 2. El área 1 es la integral definida entre 1 y 0, de la función que va por arriba, que es x, menos la función que va por abajo, pero entre paréntesis, porque este menos afectará a todo. Menos x cuadrado más x, d de x, más la integral definida entre 1 y 2 de la que va por arriba, que vuelve a ser x, menos la que va por abajo, que en este caso es este trozo de aquí, x al cuadrado menos x d de x. Por lo que tendremos que resolver estas integrales definidas. Vamos a ponerlas bien y nos quedaría la integral entre 1 y 0 de x menos menos, que es más, vamos a poner x más x al cuadrado y menos por más, menos x. X menos x lo quitamos y nos quedará solamente x al cuadrado d de x más la integral entre 2 y 1 de x menos x al cuadrado y x menos x más 2x. Vale, tendremos que resolver estas dos integrales. La integral de x al cuadrado es x al cubo partido 3 entre los valores x igual a 1 y x igual a 0, más, y la integral de menos x al cuadrado es menos x al cubo partido 3 más 2x al cuadrado partido 2 entre los valores x igual a 2 y x igual a 1. 2 y 2 lo podemos tachar. Bien, aquí nos va a quedar, si sustituimos por 1, nos queda 1 partido 3. Y si sustituyo por 0, me queda 0. Más, y aquí, si sustituimos por 2, nos queda menos 2 al cubo, que es menos 8. Vamos a poner menos 8 al cubo.
y más 2 al cuadrado, que son 4, más 4, menos, y ahora si sustituyo por 1 me queda menos 1/3, que con este menos se convierte en más 1/3, y más 1, pero con el menos que hay se convierte en un menos 1. Bien, esto nos queda 1/3 menos 8/3 más 1/3, son 2/3 menos 8/3, menos 6/3, más 4 menos 1, más 3, menos 6 entre 3, menos 2, más 3, 1. Una unidad al cuadrado. Y esta sería el área del recinto limitado por ambas gráficas. Y ya habríamos terminado este ejercicio.